Muy buenas noches a todos. Hoy vamos a conocer un expediente que data de 1890, en una pequeña aldea de Europa del Este, cuando llegó un circo ambulante que nadie esperaba. No había anuncios, ni pregoneros, ni carteles colgados en los caminos. Al amanecer, simplemente estaba allí. Carromatos de madera pintados de rojo y negro, animales enjaulados que parecían no respirar, y una enorme carpa que no estaba la noche anterior. Los niños del pueblo juraron haber escuchado risas en la madrugada, risas demasiado agudas, demasiado largas. Y sin embargo, cuando los primeros campesinos se acercaron, fueron recibidos por un maestro de ceremonias vestido de negro, con sombrero de copa y un bastón que nunca golpeaba el suelo, como si flotara. Ese día comenzó el espectáculo y esa noche comenzó la pesadilla. Los habitantes del pueblo estaban fascinados. La rutina monótona del trabajo en el campo había sido interrumpida por un espectáculo imposible de ignorar. El maestro de ceremonias prometía funciones únicas, un show jamás visto por ojos humanos. Dentro de la carpa, el aire olía a cera derretida y a humedad, como si la lona estuviera oculta bajo tierra durante años. Los bancos estaban dispuestos en círculos, alrededor de un escenario de madera. No había orquesta, pero una música tenue sonaba desde algún rincón, como si saliera de un viejo organillo invisible. El público vio acróbatas suspendidos en lo alto, marionetas que parecían moverse sin cuerdas, animales que caminaban erguidos como personas. Pero lo más inquietante era la compañía de títeres de tamaño humano, figuras de madera con ojos de vidrio que representaban escenas extrañas. Una familia reunida alrededor de una mesa, un campesino arrodillado frente a un ataúd, un soldado abrazado a su madre. Escenas cotidianas, demasiado conocidas para ser parte de un espectáculo. Los aldeanos reían nerviosos, aplaudían, pero algo en el ambiente parecía congelar la sangre. Una anciana murmuró: «Son escenas de aquí. Esas marionetas se parecen demasiado a nosotros». Las funciones continuaron durante 3 noches. Cada vez, los títeres mostraban escenas nuevas, y en cada escena, alguien del público se reconocía. Un granjero vio como un muñeco con su mismo rostro caía bajo un caballo desbocado. Al día siguiente, murió exactamente así. Una joven observó un títere idéntico a su hermana ser tragado por las llamas de una cocina. Horas después, la casa de la familia ardió y su hermana murió calcinada. Los rumores crecieron, el circo mostraba el futuro, pero solo la muerte. Los aldeanos comenzaron a temer a la carpa roja y negra. Algunos juraban haber escuchado a los títeres reír en la noche, aunque no tenían bocas móviles. Otros aseguraban que los animales del circo no comían ni dormían, solo miraban fijamente a los humanos como si esperaran algo. El maestro de ceremonias, cada vez más pálido, repetía siempre la misma frase antes de comenzar: El show debe continuar. Una madrugada, un grupo de hombres intentó prender fuego a la carpa, pero cuando las antorchas tocaron la lona, las llamas se apagaron solas. Solo quedó el eco de un aplauso, como si cientos de manos invisibles festejaran. La cuarta noche, la carpa se llenó una vez más. Nadie quería entrar, pero todos se sintieron arrastrados, como si una fuerza los empujara a ocupar sus asientos. El silencio era absoluto. En el escenario apareció la compañía de títeres. Esta vez no representaban escenas aisladas, sino una sola, inmensa. Todo el pueblo reunido dentro de la carpa, sentado en el mismo lugar en el que estaban en ese preciso instante. Los muñecos eran idénticos a cada espectador, mismo rostro, misma ropa, misma postura. Y mientras la música crecía uno a uno, los títeres comenzaron a desplomarse, simulando muertes grotescas. Un hombre con la garganta rota, una mujer con los ojos arrancados. Los aldeanos intentaron huir, la salida estaba abierta, pero al cruzar la lona, volvían a aparecer dentro. El maestro de ceremonias inclinó su sombrero y murmuró: El show nunca termina. Al amanecer, la carpa ya no estaba. Los aldeanos despertaron en sus casas, o al menos eso pensaron.
Cada uno volvió a su rutina, confundidos, creyendo que la función de la noche anterior había sido solo una pesadilla colectiva. Pero poco a poco comenzaron a notar algo extraño. Los niños ya no reían con naturalidad. Las mujeres hablaban con voces un poco más graves, como si vinieran de otra garganta. Los hombres trabajaban en los campos, pero sus sombras no seguían sus movimientos. Se quedaban quietas, como espectadores inmóviles. Alguien se atrevió a mirarse en el espejo. Su reflejo no lo imitaba. En lugar de mover la mano, el reflejo aplaudió. Esa misma noche, cuando todos intentaron dormir, escucharon un sonido idéntico en cada rincón del pueblo. El golpeteo de cientos de manos invisibles aplaudiendo al unísono. Entonces lo comprendieron demasiado tarde. La función no había terminado. El circo ya no estaba en la aldea. La aldea entera se había convertido en parte del circo.